Cuando se acerca el final del año, las marcas sacan todo su arsenal para ponerse en la cima de la categoría en la que compiten. Hoy les traigo la mejor cámara 360 del mercado, así como lo oyen. El último o penúltimo lanzamiento de Insta360, esta One RS, con un sensor de 1 pulgada, el más grande para este tipo de cámaras, cofabricado con Leica, que ya es garantía. Pero esta camarita también tiene sus sombras, así que si quieres enterarte de todos los detalles, no te muevas de ahí. El precio, señores, y la competencia, que es uno de los factores que siempre tomamos en cuenta a la hora de elegir cualquier gadget. En el caso de esta Insta360, los de la marca lo tienen fácil, porque ellos son los principales exponentes en las cámaras 360 de acción. Tienen pocos competidores, así que ellos se crean su propia competencia. Es por eso que te pueden dar el lujo de tener una cámara con un sensor de 1 pulgada, codiseñado con Leica, que puedes grabar videos de hasta 6K, pero ¿qué pasa? Que el precio lo suben hasta las nubes para una cámara de este tipo. Son $799. Podrás encontrarla con alguna que otra promoción, pero no va a bajar de los $700. Uno de los competidores que pueden hacerle frente a esta, porque el precio es de $520, es la Insta360 One X2. Sacaron ya una actualización de esa One X2 con mejor pantalla, un poco más de resolución, pero la pantalla mucho más grande para que te sea factible tú poder manipular todo directamente en la cámara. La X3, que tiene solamente el precio un poquito más elevado, $590. Por no dejar de mencionar otra marca que también tiene su cámara 360, pero yo no la recomiendo porque es una cámara bastante mala, no per se la cámara, sino el software de edición, es la GoPro Max, que vale unos $610. Otra compañía que también tiene un renombre en el mundo de cámaras de acción es la Ricoh, y tienen una que se llama ZX. Si lo lees completo parecería albur, pero no lo es. La Ricoh ZX, lo que sí es albur es el precio de esta cámara, que son $950. Es decir, que aún está siendo la última cámara de acción, la mejor del mercado, con un sensor de 1 pulgada codiseñado con Leica, está por debajo de la marca Ricoh. Aquí les digo si quieres una cámara 360 de calidad, vas a tener que morir con una de Insta360, que la verdad que hacen productos de excelente calidad. En cuanto al diseño, los de Insta360 no decepcionan. Son una marca que se caracteriza por hacer productos de excelente calidad con acabados de lujo. En el caso este se mantienen fiel a su esencia modular, es la parte como el core de la marca. Aquí tienes este módulo, el superior, que es el que trae los lentes Leica de 1 pulgada, cada uno por cada lado. Para desmontar el módulo le tienes que abrir esta tapita de acá, que es por donde se carga toda la cámara cuando está montada. Deslizas acá y tienes estos dos módulos. Uno es de batería, que trae su conector USB-C. Por aquí debajo trae el tornillo para montarlo en un trípode y aquí abajo trae una entrada USB-C y también la entrada de la tarjeta micro SD. La idea es que tú puedas armar con cada uno de estos módulos tu tinglado como quieras. Los de la marca incluyen este capuchón que está bastante expuesto los lentes para que no tengas ningún accidente. Es una cámara que se siente robusta en la mano. No es una cámara que pase desapercibida. De este lado se me olvidó decirle, tiene estos dos botoncitos que es para liberar el módulo superior. Este botón es para encender la cámara y este para ponerte a grabar. Tiene comandos de voz. La pantallita acá, como pueden ver, es una pantallita, la verdad que bastante pequeña. Yo esperaba que fuera un poquito más grande, pero puedes manipular casi todo sin ningún problema. Bastante responsivo el touch y puedes ver ahí los videos tanto 360 como los videos normales que tomes. Digamos que el diseño a mí me gusta. ¿Ustedes cómo lo ven? Y vamos a las especificaciones técnicas, las principales y que son esenciales para conocer si esta es la cámara que tú estás buscando o no. Puedes tomar fotos 360 21 megapíxeles, lo que te da una posibilidad de cropear o de cortar la imagen sin perder resolución. Estabilización Flow Stay y la verdad es que sientes que el video es muy fluido en condiciones de mucha luz. How your eyes lit up like a
little kid as we walked across the Brooklyn Bridge. That was the last thing you said before you left. Resistente al agua, certificación IPX3, batería de 1350 miliamperes que te da para unos 62 minutos en uso normal, en uso de grabando a 6K videos 360. Puedes grabar videos 360 a 6K a 30 frames por segundo, una verdadera locura. I'm on the run, I've got no alibi for what I've done. Took what you treasure and I'm never gonna give it up. I left these empty streets and hide within the shadows. You think I'm low, but you don't know how low I'll go. I've been hunting for it, I've been planning for it. I'm the villain, yeah, I'm gonna take it. I've been hunting for it, I've been planning for it. Bloqueo del horizonte, no cabría esperar menos por medio de la inteligencia artificial para que cuando muevas la cámara en este sentido no dé brinquitos como hacen algunas otras cámaras 360. Tiene una función para hacer fotos con HDR que la verdad que se agradece. I'm on the run, I've got no alibi for what I've done. Took what you treasure. 360, puedes hacer transmisiones 360 en vivo con reencuadre, es decir, que siempre vas a estar tú en el foco de la acción. Giroscopio de 6 ejes, por supuesto. Y audio con reducción de viento, aunque honestamente no es el audio que vas a poder usar en los videos si las decides usar como cámara para bloguear. Pero hay una solución y se las traigo más adelante. ¿Por qué las compañías siguen insistiendo en cámaras 360? Es lo mismo que me he preguntado yo, porque a veces digo, pues no tiene sentido, vemos en 3D, es decir, si vemos en 3 dimensiones nosotros como seres humanos, bueno, todos los animales, pero no vemos en 360, nadie tiene un ojo acá atrás ni en el culo como para ver para atrás, para el lado y para el costado. Te tienes que voltear para que tus ojitos te ayuden a ver alrededor. Bueno, el caso es que con estas cámaras la esencia siempre va a ser el software. El gran protagonista de Insta360 es el software. La versión de teléfono se llama Insta360, tal PC o Mac se llama Insta360 Studio 2022. Aquí ya yo tengo abierto el software, lo acabo de actualizar hace poco. Tengo una foto en alta HDR que te permite tener una gama de colores mucho más contrastada y un video. En la foto puedes tener el software es como los típicos de edición, arriba todos los menús. Después le voy a ir mostrando más. Tienes aquí para verlo pantalla completa, la foto. Tienes para hacer una captura de pantalla o sencillamente darle todos estos ángulos de visión. Por ejemplo, la ventaja de una foto 360 es que esto escoges qué vas a poner en tu toma final y exportarla. Cuando la exportas, va a exportarse a un tamaño enorme. Es decir, que aunque recortes y después hagas lo que quieras con esa foto, es enorme esa foto. Otra perspectiva, que es esta como mundo, que a mí me encanta porque parece que es como el Principito. Esta que es la bolita del mundo y tú eliges hacia dónde te pones. Esta otra que es la versión como más normal, la que te tomas de selfie. O si quieres ponerla hacia otro lugar, pues ya tú decides qué ángulo escoger. Y esa es la esencia del software de las cámaras 360. Tú grabas, tomas la foto y después en edición escoges la parte que quieras. Vamos al archivo de video, que es un archivo bastante pesado. Como pueden ver, tienen aquí 703 megabytes y es un archivo de 0.58, bueno, ni un minuto llega. La resolución es de 3840 por 1920, 24 frames por segundo y una tasa de bit de 100.17. Les explico rápidamente, hay muchos tutoriales de esto, pero para que más o menos tengan una idea. De este lado tienen todas las opciones: estabilización, bloqueo de dirección si tú quieres que siempre apunte hacia un lado, es decir, el lado que escojas, ahí va a apuntar.
el cosido, si quieres un cosido normal, si tienes un protector de lente, un cosido dinámico es el que yo siempre recomiendo, y calibración cromática. Aquí el color plus, miren la diferencia, este es el color sin color plus. Aquí si estás debajo del agua, pues le activas el Aqua Vision 2.0. Yo lo dejo con el color potenciado. Si quieres que el audio esté apagado, si quieres centrarte en la voz o en la reducción de ruido. Aquí es el nombre del proyecto y listo. De este lado puedes tener el ratio al que quieras ponerlo tú, 16:9, 4 tercios o 9:16 o 1:1. Aquí recortas, tomas una captura de pantalla y aquí lo pones en pantalla completa. Estas opciones que están acá es traqueo, es decir, marcar el fotograma, que es los keyframes. Un traqueo, si tú quieres traquear a una persona, siempre va a estar, por ejemplo, si yo me quiero traquear a mí, siempre me va a estar enfocando a mí. Vamos a hacerlo para que vean. Yo quiero traquearme y siempre inicio el seguimiento. Va a procesar todo el video traqueándome, entonces no me voy a salir de foco. La magia del 360 es que tú puedes ir enseñándole a la gente todo lo que tú estás viendo. Entonces es importante que tú aprendas a manejar estos keyframes, que son estos de acá. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya vamos a dejarlo así en el traqueo, y lo que voy a hacer es añadir un keyframe. Este keyframe lo que voy a hacer es rotar la cámara y enseñarles ahora la parte de enfrente que yo estoy viendo. Después sigo y lo que voy a hacer es enseñarle el cielo. Añado otro keyframe. Después quiero añadirle un poco de diversión, añado un keyframe, pero lo que voy a hacer es tener una vista de mini planeta. Después sigo moviéndome y le quito la vista, le añado otro keyframe y le pongo esta vista que es la vista por defecto. Entonces miren lo que yo he logrado. Le voy a quitar el sonido para que no interfiera con esto. Puedes exportar el video plano, así que se va a ver tal cual tú hayas estado seleccionando, y solamente para que entiendan el 360. Una vez que lo entiendes, es muy fácil manipular el software. Tú vas a decirle a la gente lo que tú estás viendo. Si tú quieres que se vea a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, tú eres el que vas a seleccionar con los keyframes qué cosa ver. Eso es la esencia del 360. Puedes exportarlo en la resolución que tú quieras. Aquí le cambias la resolución, la tasa de bit, el formato de codificación, que es 264, 265 y ProRes 422. O puedes exportarlo en 360. YouTube tiene la función de subir videos en 360 y después el usuario escoge qué ver del video. Esa es una ventaja que tiene YouTube. Y listo, amigo. Esto es todo. Esta es la magia del 360, y lo que sí tienes como desventaja es que después el proceso de edición es mucho más largo que en videos normales, porque tienes que escoger esto. Es algo que vas a tener que aprender a vivir con ello. En la aplicación del teléfono incluso tienes plantillas que te van a permitir hacer tomas o te guían para hacer las tomas, y solito la inteligencia artificial hace las tomas, hace el cosido por ti, hace esta selección de los keyframes y te quedan videos muy divertidos. Si quieres usarla para vlogging y tener un audio de calidad y sacarle el máximo partido a esta camarita, vas a tener que añadirle algunos accesorios que la casa también vende. Es decir, la casa nunca pierde. Son $119 en promedio lo que tienes que añadirle a los $799 que ya invertiste en esta cámara. Por ejemplo, un accesorio es este palo que hace extensible, y es el selfie stick invisible o el palo invisible, que hace que cuando tú estés grabando con la cámara tengas un rango de acción mucho más grande y te permite hacer algunas tomas, la verdad que bastante divertidas, sobre todo moviendo la cámara hacia adelante y hacia atrás. Este cuesta $19.99. Le tienes que añadir sí o sí este trípode, que cuesta unos $34.90. Puedes usar el de otra marca, pero la verdad que yo prefiero comprar el de la marca. Este me gusta porque es bastante estable. Tiene incluso, para tener más estabilidad, la extensión en las patitas. Y miren cómo queda. Yo lo he llegado a usar honestamente incluso para grabar aquí en la casa, extendiendo esto a lo máximo que se puede. ¿Qué nos falta? Un adaptador de micrófono. Este que está acá, que vale $19.99.
una monturita para poner tu micro inalámbrico. Este vale $29.99 también. Con el kit este viene un cablecito para que tú puedas conectarlo y ahora van a ver cómo se monta. Obviamente los micrófonos inalámbricos, el que uses, no viene incluido. Puedes usar, este kit está especialmente diseñado para el micro de Rode, pero puedes usar cualquier otro que tenga más o menos este diseño y este tamaño. Lo que haces es, bueno, desatornillas esto, quitas esta plequita de acá, bueno, esta tapita de acá, la enrosca que la atornillas. Ya tienes la montura esta que te va a permitir, al no ser visible, que cuando se cosa la imagen de los dos lentes de 1 pulgada, no lo veas en la edición y te quede la imagen muy limpia. Lo que vas a hacer es poner el transmisor acá. La verdad que queda bastante limpio, si se fijan. El grosor de la cámara hace que no se vea. El adaptador para el micro embona perfectamente acá. Todo está perfectamente calculado para que no se vea de este lado. Por ejemplo, si lo ven así de lado, no perciben todo lo que está aquí. Si lo ven de frente, obviamente que sí se va a ver, pero queda un setup bastante mono. Vamos a ver unas muestras de cómo cambia la calidad del audio cuando lo usas con el audio nativo de la cámara o cuando lo usas con este Rode Wireless Go, que es una delicia en cuanto a calidad de audio se refiere. Esta es una prueba de los micros internos de la cámara. Tienes dos opciones con los micros internos. Una es la opción de micros estéreo, donde se activan todos los micrófonos que trae, y la otra es reducción de ruido. ¿Qué tal escuchan el sonido de estos micros internos de la cámara en la opción micros estéreo? Y ahora estamos oyendo el audio interno de la cámara, pero con la opción activa de reducción de ruido. Te advierten que con esta opción activa siempre vas a tener una afectación de la voz humana, lo que implica que sí reduce el ruido, pero se oye un poquito rara o metalizada la voz. ¿Qué les parece la calidad del audio con esta opción activa? Y ahora esta es una prueba con el kit de vlogging ya puesto, con el Rode Wireless Go conectado a la cámara, que obviamente el audio va a ser infinitamente superior. Está, como pueden ver, aquí a un ladito, y lo puedes usar este audio principalmente cuando vas a bloguear y quieres que tu audio quede al 100. Puntos a mejorar de esta Insta360 One RS. Es bastante tochota, todavía sigue siendo portable, pero está en el límite de quedarse fuera por el tamaño y las dimensiones del producto. Otro punto en contra, el precio. Son $799. Si le sigues añadiendo accesorios, va a pegarse a los $1,000, y por ese precio puedes encontrar cámaras de acción 360 de la misma marca y de otras marcas que te dan el mismo resultado. Otro punto a mejorar es que no puedes seleccionar un encuadre regular de vlogging, el formato 16:9, el típico clásico, que sí lo podías seleccionar en la X2. Tú aquí en el menú de la cámara seleccionabas si querías tener una toma normal, no 360, y te ponías a bloguear a gusto, y con esto ya estabas del otro lado. Aquí lo tienes que hacer todo durante la edición. Otra cosa en contra es que la calidad de los micros, a pesar de que le incluyeron reducción de ruido, no es la óptima si lo quieres usar para producir contenido. Si lo quieres usar para grabar sonidos de la naturaleza, algún que otro sonido diferente, pues está bien. Pero si lo quieres usar para que tu voz se oiga clara cuando estás blogueando, no es la mejor opción y vas a tener que comprarle todo este tingladito. La reducción de ruido ayuda solo un poquito, y no puedes seleccionar de todos los micros que tienes, que te dan un audio 360, no puedes seleccionar los delanteros o los traseros según sea tu necesidad. Es decir, que intentaron hacer con esta la mejor cámara del mundo, pero se quedaron cortos en algunas prestaciones, convirtiéndola en una cámara de muy buen hardware, pero con algunas limitaciones que ya les mencioné. Por eso inmediatamente sacaron la X3, para suplir lo que esta les había quedado de ver. En resumen, señores, que si las recomiendo, si eres amante de la calidad de los gadgets y de tener un hardware bastante potente, esta es la cámara 360 para ti. Tener fotos de 21 megapíxeles en 360 y tener videos a 6K en 360 te permite un juego enorme a la hora de cropear, cortar.
El software de Insta360 es la suite, yo creo, para manejar videos de este tipo, la mejor que hay en el mercado y no hay rival para ese software de edición, incluso ni Premiere, porque es un software muy intuitivo, que lo pudieron ver, donde tú puedes, sin tener apenas conocimiento, tener un resultado más que decente. Para terminar, señores, este es un gadget que no es para todos los bolsillos. Si eres un freak de la tecnología, te la recomiendo ampliamente. Es algo que vas a disfrutar. Hay 1000 maneras de sacarle partido, pero la verdad es que depende mucho del usuario. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video de la Insta360 One RS, una cámara especial con sus luces y sombra. Si así fue, les pido compartir, dejar un like y les agradezco haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. I'm on the run, I've got no alibi for what I've done. Took what you treasure and